Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, hoy día compartiré con ustedes un programa bíblico, de un estudio bíblico bastante extenso, pero que habla sobre aquello que nosotros hemos identificado en su título como iglesias con falsas identidades cristianas. Vamos a hacer un poco rápido en la exposición, le pido que usted preste mucha atención, en la medida en que este es un poco extenso. Y ustedes saben que por espacio de grabación no podemos extendernos demasiado. Pues bien, empezamos eh, y repetimos, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo iniciará entonces una presentación sobre aquellas doctrinas y credos que sustentan denominaciones religiosas que para el común de las personas n- estas no poseen un sólido conocimiento teológico con base al Evangelio, por lo tanto creen que estas instituciones son cristianas cuando en la práctica no lo es o no lo son. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos frente a una iglesia o denominación que diciéndose cristiana no lo es? No basta entonces con que ellas, en ellas se hable de Dios o de Cristo para reconocer si esta es una iglesia. ¿Es o no también una iglesia o denominación cristiana? Más bien debemos saber o discernir si estas iglesias doctrinal y eclesiológicamente concuerdan con los evangelios o con lo dispuesto a los evangelios en cuanto a cómo debe ser su desarrollo doctrinal, sistemático y litúrgico. Esto último entendido cómo debía ser la forma en llevar a cabo sus prácticas y rituales. Es decir, si cada una de las cosas que ellos desarrollan, perdón, concuerda con todo esto, por lo expuesto en el contexto general y literal de las escrituras, pues no basta con que se haga doctrina y prácticas, solo tomando partes aisladas de las escrituras o que se basen doctrinalmente por medio de supuestas experiencias místicas especiales particulares de revelación extrabíblica por medio de esas experiencias que consisten en sueños o supuestas apariciones personales de Dios, ya sea para recibir instrucciones, mandatos o revelaciones especiales en visiones que el Dios mismo, el Padre o el Señor Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo, le haya a otorgar a uno o varios hombres o mujeres y por ese intermedio también el carácter de profetas y o apóstoles con potestades para establecer nuevas doctrinas extrabíblicas que podrían inclusive contradecir a aquello que el propio Evangelio está enseñando. Cuando esto ocurre, nos encontramos con instituciones o congregaciones religiosas no cristianas y extrabíblicas, eh, constituyéndose en sectas guiadas por profetas o profetizas e iluminados o iluminadas. Podemos identificar solo para dar dos ejemplos entre muchos al adventismo con Elena de White y a los mormones con José Smith. Vamos a explicarla más adelante. Antes quisiéramos poder analizar y fundamentar bíblicamente una idea que dice que ningún creyente tiene potestad de analizar o juzgar una iglesia o doctrina en el sentido de que si son o no cristianas o verdaderas, pues se estaría contradiciendo un principio bíblico establecido en Romanos 7, específicamente a lo que se refiere a la honra de las personas. Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que temor, temor, al que honra, honra. Aquí está hablando, y vamos a explicarlo más adelante, sobre el desempeño del ser humano desde el punto de vista de su eh, relación en el mundo en el cual le corresponde vivir. Digamos, más aún cuando lo asocian esto a otro pasaje, para reafirmar esto que no podemos hacerlo. Romanos 13, 1 y 2. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Es decir, pucha, es muy terrible poder abrir la boca. Si leemos contextualmente lo que acabamos de ver, en estos pasajes se está refiriendo a las autoridades en el ejercicio de su cargo.
La palabra honra en el diccionario de la Real Academia está definida como la estima o la debida estima y respeto a la dignidad propia de una persona. Estamos hablando del individuo como persona. Honrar a una persona como ser a una autoridad o a nuestros padres o al prójimo, hechos a imagen y semejanza de Dios, a ese alguien en la debida otorgación de su honra, esto quiere decir que se le debe dar una atención especial y respetarlo de acuerdo con su dignidad. No obstante lo anterior, en el ejercicio de su cargo, eh, eh, llamémoslos eclesiásticos o litúrgicos y doctrinal, se debe analizar si estos armonizan con lo establecido en las Escrituras. En primera de Tesalonicenses 5, 21 y 23 dice así, con respecto a que debemos nosotros tener cuidado. Dice así, no obstante lo anterior, en el ejercicio de su cargo, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado con lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 23. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué es eso? Es llevar a poder juzgar o evaluar aquello que tenemos frente a nosotros, especialmente cuando se refiere a aquellas acciones que nosotros debemos realizar en comunión con otros hermanos en nuestras iglesias. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y cuál es el patrón para examinarlo? Las escrituras. Absteneos de toda especie de mal, es decir, no hacer las cosas por maldad, sino que de acuerdo a lo que realmente allí se nos está diciendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y estos sean guardados irreprensibles para la vida, perdón, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, existe entonces una dignidad y una actitud establecida por los evangelios para poder llevar a cabo esta acción de evaluación. ¿Cómo? Significa que una persona o un movimiento se le juzga por sus acciones y resultados, no solo por sus palabras o intenciones. Es una advertencia para no dejarse engañar por apariencias y para buscar la verdad en la realidad, especialmente en lo referido a las iglesias con relación al Evangelio y a su identificación con Cristo. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús aquí utiliza esta frase para advertir sobre falsos profetas, que son los que guían las iglesias. Se presentan como ovejas, algunos, pero actúan como lobos, y en algunas partes dice como lobos rapaces. Por último, en este contexto haremos referencia a Hebreos 13:9, que dice así, no os dejéis llevar de doctrinas diversas, o sea, que sean distintas al Evangelio, y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vanidad, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, estar entonces a disposición de lo que Dios establece en las Escrituras mediante la guía de su Santo Espíritu, quien nos da la gracia, es decir, las facultades para poder entender. Esta cita de Hebreos hace referencia a que no hay que dejarse influenciar por ideas religiosas nuevas, no contempladas en las Escrituras, poco comunes, sino que hay que aferrarse a la fe que se ha recibido. En otras palabras, se debe fortalecer el corazón con la gracia de Dios, no con enseñanzas o prácticas que no son de utilidad para el crecimiento espiritual y el funcionamiento de las iglesias o asambleas locales, pues son falsas, pues no son bíblicas, son más propias de invenciones y pensamientos humanos y no divinos o bíblicos. Hay que tener cuidado entonces y hay que identificarlo. Con respecto a la debida honra que se debe dar a Dios, ahora no a los hombres, hasta aquí hemos hablado de los hombres, ahora que debe dársele a Dios para un cristiano como parte misma de su esencia, éste debe honrar a un Dios trino, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ello es una obligación para el creyente, no es algo que nosotros podemos elegir u optar. Sobre el objeto de la honra, dice las Escrituras en Juan 5:22,
el Padre no juzga a nadie. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque algunos la interpretan como, usted no puede juzgar a nadie. Si Dios no juzga, ¿quién soy yo para juzgar? No, ese es el contexto. Hablando de que esa función se la ha otorgado a Cristo, su Hijo. El Padre no juzga a nadie para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Allí cuando está hablando de este contexto, si usted lee completo el, el- el capítulo, se va a dar cuenta que está hablando entonces de aquella potestad que tiene Cristo y que el propio Dios Padre le ha entregado. eh, y que se refiere al juicio. El juicio se fue dado al Señor Jesucristo. En Apocalipsis se describe cómo se expresa la debida honra a Dios en todo lugar. Apocalipsis 5:13. Oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todo en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, a Dios el Padre, a Dios el Hijo, y al trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Toda la creación eh, alaban y honran al Señor Jesús. Y bueno, y si el que honra al Padre honra al Hijo, y el que honra al Hijo y al Padre honra al Espíritu Santo. Ahora vamos al tema que nos convoca con respecto a algunas denominaciones que aparentemente se ven como cristianas y no lo son. ¿Será que nos estamos respetando la honra de una persona o de una institución religiosa cuando estamos evaluando y juzgando a la luz de las Escrituras si decimos fundamentadamente que la doctrina de tal iglesia que dirige o representa a tal persona o sistema no es bíblica y por lo tanto su iglesia no es cristiana? ¿Será que estamos cometiendo una falta? No, de ninguna manera. Vemos que a la luz del Evangelio, como ya anteriormente lo demostramos, que no estamos cometiendo una falta a la honra de esa persona, sino que estamos ejerciendo una obligación. Gálatas 3:27 nos dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Es decir, nosotros no debemos parecer cada día más a Cristo. Revestirse significa colocarse a algo, en este caso a Cristo en nosotros. Sigamos, estar revestidos en Cristo implica una unión íntima y orgánica con Él, como si se estuviera vestido con su naturaleza, es decir, actuar como Él actúa, con su naturaleza y su carácter. Lucas 6:15 y 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí insisto, y nuevamente decimos, es una invitación a poder juzgar y a poder evaluar aquello que tenemos delante de nosotros, especialmente también esto es aplicable a las iglesias y a los siervos que predican y a sus doctrinas. Los queridos hermanos, Mateo 23 nos dice, y os daréis cuenta que el carácter de Cristo fue firme con los fariseos y atacaba sin piedad a sus doctrinas, identificándolo como de falsas doctrinas que podemos hoy identificarlas como falsos cristianos. Perdón, Mateo 23 es un capítulo en el cual aparece con mucha claridad aquellas cosas indebidas que muchas iglesias cometen y que por razones de espacio no vamos a poder nombrarlas ahora. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera de la verdad se muestran hermosos, más que por dentro están llenos de huesos de muertes y de toda inmundicia. Aquí hay un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo, en su carácter, juzgaba y trataba justamente a aquellos que llevaban una falsa doctrina. Y si nosotros se nos invita a estar revestidos con Cristo en su carácter, debemos también ser capaces de poder evaluar, juzgar aquello que no es correcto ante los ojos del Señor. Podemos entonces aseverar que si analizamos las doctrinas y las acciones entre hombres y mujeres en su desempeño como líderes de iglesias o denominaciones, que diciéndose cristianas no lo son, y que las acciones de estos líderes están equivocadas y hacen daño a sus seguidores, pues no entran al reino de los cielos ni dejan entrar a sus fieles.
y por lo tanto estos no pueden tener la vida eterna. A continuación entregaremos las razones a partir del Evangelio del por qué consideramos no cristianas a las siguientes iglesias o denominaciones que usted va a escuchar, pese a que se reconocen muchos como tales, pero usan el Evangelio equivocadamente y lo tergiversan, agregando otras doctrinas no establecidas en ella, negando la autoridad, inmutabilidad y veracidad de las escrituras, relegándolas a un plano secundario y agregando tradiciones y supuestas doctrinas guiado por los iluminados y profetas que dicen haber recibido entonces justamente una iluminación especial directamente de Dios. Nuestro objetivo es que conozca estos fundamentos y rogamos al Señor que les ilumine para comprender y actuar en consecuencia para salir en medio de ellos, para salir de en medio de ellos, tal como se dice en Timoteo 1, 3 al 13. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Deber de poder identificar y poder enviar y poder contradecir a aquellos que se están equivocados. Luego en Gálatas 1:8, más aún, nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol da una advertencia aquí en este pasaje sobre la actitud que se ha de tener frente a las falsas doctrinas. Veamos ahora estas falsas doctrinas. Vamos a comenzar por los mormones o iglesias de Jesucristo de los santos de los últimos días. Su nombre los autoidentifica con el Señor Jesucristo y son muchas las personas que ingresan a ella sin un cabal conocimiento, pues piensan que se identifican con Cristo y que también y por lo tanto son cristianas. Pero lo cierto es que estos se apartan tergiversando y dándole un significado distinto a las congregaciones y a su doctrina a lo que se establece en las Escrituras. Las sectas, como ya hemos explicado, se forman y en base a que poseen un profeta particular o iluminado, o iluminada, porque puede ser mujer también, particular, que o en visiones o sueños o apariciones Dios en cualquiera de sus personas le ha revelado la verdad y que aún puede contradecir o cambiar lo expuesto por los evangelios, es decir, hacer nueva doctrina. No obstante que ellos se basan en Tesalonicenses 5:20 que anima a no rechazar o a ignorar las profecías y que había entonces una invitación o una autorización para la existencia de profetas. De ahí su proliferación en estos tiempos, aún similares a aquellos nombrados por el propio Señor Jesucristo, que tenían solamente ellos la autoridad para crear nueva doctrina y aquellos que no han sido nombrados por Cristo, porque hasta el último profeta fue Juan Bautista, y el Señor Jesucristo solamente eligió a 12 apóstoles. Y los que hoy día se autodenominan apóstoles, nada saben y se abrogan una autoridad que no poseen desde el punto de vista del Evangelio. A continuación expondremos algunas razones del por qué las iglesias autodenominadas cristianas no lo son, basándonos en algunos aspectos evidentes o que no son bíblicos, sino que son una mala interpretación de los evangelios, pues no pretendemos hacer de este programa de un tratado en extenso, empezando, como ya dije, por el mormonismo. Los mormones poseen a su profeta o iluminado llamado José Smith, quien en 1820, según él señala, que tuvo una aparición personal con el Señor Jesucristo y con el Dios Padre, los cuales le dijeron que todas las iglesias hasta esa fecha estaban equivocadas y que eran doctrinalmente falsas y que le encargaban a él su restauración. Y para ello se le aparece el ángel Moroni con eh, en 1823 y le revela o le reveló el lugar de unas planchas de oro enterradas en un cerro de la ciudad de Nueva York, donde allí avistaban las doctrinas. En 1830, una piedra, ahora una piedra vidente, es una piedra capaz de ver, vidente y de hablar, ¿no es cierto? Una piedra evidente, le mostraron a José Smith la verdad y en base a ello escribe el libro del Mormón.
y junto a la Biblia, según ellos, son la base de su doctrina, pero estableciendo que el libro del Mormón es superior a la Biblia, pasando esta a un segundo plano. ¿Se da cuenta que no son cristianos? Que es una herejía. Ellos se reconocen cristianos, pero sus doctrinas lo niegan diciendo, Smith doctrinalmente sostiene la herejía de que Dios fue un hombre, no fue siempre Dios, fue un hombre antes de ser Dios, ni más ni menos que en otro planeta, pero que con base a su espiritualidad, es decir, su vida ejemplar, llegó a ser un Dios, no el único, de la Biblia, cuando sostiene que llegó a ser un Dios. La falsedad de lo sostenido por Smith, que es una herejía, se puede rebatir cuando en Malaquías 3:6 declara, porque yo soy Jehová, no cambió. Por eso ustedes, hijos de Jacob, le habla a los judíos, no han sido consumidos. O sea, Dios es inmutable, es y ha sido siempre, no un hombre en otro planeta. Salmos 92, antes que nacieran los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el Evangelio nos muestra que Dios es eterno. No es, para él no existe el tiempo. También sostienen los mormones, negando así la deidad de Cristo, y el Señor Jesús y Satanás son creaciones de Dios, y que ni más ni menos estos dos son hermanos. ¿Será cristiano los mormones? ¿Será una secta? Sí. ¿Son cristianos? No. Los testigos de Jehová, otra secta. Demostraremos que son falsas iglesias cristianas también, con solo algunas de estas falsas enseñanzas doctrinales. Empezaremos por su creencia de que el Señor Jesucristo no es Dios, igual que lo anterior, no es Dios. Ellos sostienen que hay un solo Dios, Jehová, y Cristo una creación de Jehová, y identifican la, lo, la ident- perdón, y lo identifican con el arcángel Miguel. O sea, Dios Cristo sería el arcángel Miguel. También dice que el Espíritu Santo solo es una acción ejecutora de Dios, también creada por Jehová para llevar a cabo su voluntad creadora. Ya, o sea, de plano, aquí se habla y se identifican como personas que no son cristianas, porque dicen que Cristo es el ángel Miguel. Otra, las escrituras señalan refutando la doctrina de los testigos en cuanto a que nos muestra la existencia de un Dios trino, es decir, un Dios en tres personas. Mateo 28:19 dice, Jesús le ordena a sus discípulos que vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que les ha mandado, es decir, un Dios y uno o trino, donde Cristo existe y es Dios, separado del Padre y separado del Espíritu Santo. Ahora, 2 Corintios 13:14 nos dice, todos los santos os saludan. En la gracia ante el Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, de Dios en tres personas. Por lo tanto, es falsa la doctrina de esta secta. Los testigos de Jehová también niegan la naturaleza de Dios, establecen la salvación por obras y niegan la gracia de Dios para con los hombres. Rechazan la existencia del infierno, predicando un evangelio extraño y a otro Cristo, que no es el de las Escrituras, por lo ya expuesto. Bien, ahora vienen los adventistas del séptimo día. Su fundador, profeta también o iluminado, fue William Miller en el siglo XIX. Se hizo famoso porque profetizó y anunció la segunda venida de Cristo para el día 22 de octubre de 1844. Luego se trató de enmendar la fecha por Elena de White. Elena de White es también una profetisa y guía de todos aquellos que son adventistas. Sus escritos tienen un carácter de inmutable. ¿Qué falsas doctrinas han inventado? Entre ellos Elena de White.
El juicio en pecador, pues en 1884 Cristo lo había establecido para ver quiénes tenían obras dignas de su salvación. Se los había declarado basadas en la falsa interpretación de Daniel que dice, luego el santuario sería purificado. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia para todos aquellos que en arrepentimiento y fe creen en la cruz de Cristo, y ella es suficiente y única para nuestra eterna salvación y perdón de pecados. Luego en Hebreos 10:14 también nos habla, porque con una sola ofrenda, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta? La doctrina del séptimo día, como entendida, ellos lo entienden como el sello de Dios. Esta doctrina está creada en una errónea interpretación de la enseñanza mosaica de Moisés, creada y sostenida por su profeta Elena de White, y dice que la observancia del sábado es una prueba a la fidelidad a Dios y los que no la observan siguen al anticristo irán, al lago de fuego según Éxodo 20 del 14 en adelante. Pero lo que ordena Dios no es para los no judíos, es decir, para nosotros, sino que solo es para los judíos quienes debían guardar el Shabbat a perpetuidad, mas ahora Cristo y su gracia nos libera del día de reposo y de la condenación por medio de la gracia, pues Él pagó con su sangre en la cruz por nuestra libertad. Elena de White, por medio de una experiencia mística, dice que vio, o mística es algo cuanto se llama algo sobrenatural, eh, algunos dicen mágico religiosa, de una experiencia mística que vio una imagen de las escrituras de la ley de Dios y aquella que establecía el cuarto mandamiento, el Shabbat, brillaba más que los otros 9 mandamientos. Por lo tanto, esa era señal y significado de que éste era inmutable y de estar obligados todos a su observancia. La Biblia en ninguna parte señala que el Shabbat sea el sello de Dios y que aquellos, que adopten el domingo como día del Señor será como tener el 6-6 bajo la frente, perdón, el 6-6 sobre la frente. Lo que sí señalan las escrituras contradiciendo esta enseñanza de Elena de White, que si queremos ser sellados, que si seremos sellados, cuando nos convirtamos al Señor con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 y 14 nos habla, en él también, siendo Cristo, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego en el 14, que es las arras, la seguridad, algo en lo cual estamos aferrados, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, es decir, el cambio de nuestro cuerpo, de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, Señor. Gloria a ti, porque hoy día vivimos una vida en santidad. También lea el 2 de Corintios 1:22, Colosenses 2:16 y 17. En verdad, el sábado apuntaba al descanso que habríamos de tener mediante la obra de Cristo. Otra doctrina, la aniquilación de los ateos. Ellos señalan que, contrario a lo que señala la Biblia, en cuanto que estos sufrirán en el lago de fuego un eterno tormento. Por el contrario, dice Elena de Weiss, allí motivado por el gran amor de Dios, que no desea un eterno sufrimiento de estas almas, aunque sean malvadas, estos, por lo tanto, serán aniquilados, es decir, desaparecidos por siempre, pero Mateo 26:46 nos dice algo muy distinto. Declara que aquellos que no sirvieron a los más necesitados, las cabras, recibirán un castigo eterno, mientras que los que sí lo hicieron, las ovejas, recibirán la vida eterna. Aquí se habla de castigo eterno y de vida eterna, no hay otra posición. Por lo tanto, se equivoca una vez más la Elena de White y declaramos que los adventistas no son cristianos y no aceptan el Evangelio, lo interpretan a su manera,
mediante sus iluminados y profetizas. Ahora vamos a hablar de algo que nos va a traer a lo mejor eh, muchos resquemores, sí, pero no es el objetivo. Vamos a hablar del catolicismo romano. Ahora nos corresponde hablar sobre el catolicismo romano y es para mí algo difícil de exponer en cuanto puede herir o disgustar a familiares y amigos, pero creo necesario exponer para el conocimiento de muchos y ruego que escuchen con atención, con una mente abierta, con un corazón en el Señor, para conocer todo aquello que es necesario conocer a la luz de los evangelios y así juzgar, ya sea para reafirmar la fe o ver un nuevo camino que creo que está cimentado en la verdad en cuanto a que bíblicamente hablaremos y fundamentaremos. La frase bíblica, mi palabra es verdad, es una cita bíblica de Juan 17:17. Jesús la usa al orar por sus discípulos, pidiéndole a Dios que los santifique en la verdad, afirmando su palabra. A Dios, su palabra es la verdad. Esto significa que la palabra de Dios representada por la Biblia es la verdad absoluta. El catolicismo romano cree que ellos son la única y verdadera iglesia, no obstante es necesario establecer que sus doctrinas son evidentemente contrarias a lo que enseñan los evangelios. Una reflexión desapasionada y sincera sobre esto verá que existen muchas contradicciones al interior del catolicismo romano. No obstante que desde la época de las enseñanzas apostólicas del siglo I hasta el siglo III, el catolicismo romano toma su forma poco a poco en este último siglo. En particular lo notamos con nitidez en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando Constantino declara a Roma como la cabeza del gobierno eclesiástico del cristianismo, eh, católico, con la figura de un papa o pontífice máximo que vive en Roma, de allí entonces romano. A partir de allí existen hoy una serie de doctrinas extrabíblicas desarrolladas a partir del siglo III, que son extrabíblicas más, tienen su base en tradiciones humanas alejadas de lo establecido en las escrituras. La veneración de imágenes que en la práctica se ha derivado a su adoración, la creencia de que el Papa desde su desempeño en cátedra, es decir, cuando se sienta en su sillón, habla y tiene la misma autoridad e infalibilidad que Dios mismo, por lo que al interpretar la Biblia o los Evangelios, éste tiene una autoridad e infalibilidad, cosa tal que no está establecida en los Evangelios. Es evidente que este Papa o cualquier persona puede equivocarse y de hecho se equivoca. Ejemplo, cuando alguno tiene una postura pro aborto, aquí se contradice en las escrituras en cuanto a que el mandamiento de no matarás es el quinto de los 10 mandamientos de la Biblia, tanto en la versión hebrea como en la católica. Prohíbe la violencia, la agresión, la intención de matar a otra persona, así como cualquier acción que pueda causar su muerte. Evidentemente no es bíblica la doctrina de que la Virgen María intercede por los pecados nuestros, pues siempre y que es por siempre virgen y es sin pecado, por lo que se manda a venerarla, pasando en la práctica a ser coautora de la salvación con el Señor Jesucristo, cosa que es una aberración. De esta doctrina antibíblica surge el sustento de que el catolicismo no es cristiano. Veamos qué dicen las escrituras. Timoteo 2:5 menciona específicamente que hay un solo mediador y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no la Virgen ni los santos. Un mediador es alguien que interviene para reconciliar a dos partes en conflictos o para facilitar la comunicación y el entendimiento entre ellas. En el contexto bíblico, Jesús es visto como el único mediador que reconcilia a la humanidad con Dios, quien fue condenado por el pecado. La doctrina de que el Señor Jesucristo como mediador es fundamental y central en la teología cristiana destaca la posibilidad de reconciliación únicamente con Dios a través de la fe en su
persona, es decir, en Cristo, y no por medio de María o los santos. En este mismo orden pues, de cosas no puede establecerse orar a los santos para que intercedan ante Dios por nosotros. Es evidente que la mayoría de los santos ya están muertos, así como también los papas que han fallecido y que estos se conozcan o declaran santos nombrados por hombres del Vaticano, cuando las escrituras dicen que los creyentes somos todos santos. Entonces podríamos pensar muy válidamente que los papas no fueron creyentes, pues necesitan ser ahora declarados santos. Dios prohíbe entonces la comunicación con los muertos, y los muertos y los santos todos están muertos. Deuteronomio 18:10 al 14. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo, cosa muy común en en las religiones paganas. Repito, nadie entre los tuyos, deberá sacrificar a sus hijos o hijas en el fuego, ni practicar la adivinación, paganismo, agorería, paganismo, o hechicería, paganismo. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, paganismo, practicar espiritismo, paganismo, o consultar a los muertos. Aquí está la oración por los muertos, pues cualquiera que practique estas costumbres será abominación al Señor, es decir, algo que el Señor no tolera ni desea para nosotros. Por otra parte, los evangelios no nos hablan de un lugar llamado purgatorio, donde irán los muertos que solo serían parcialmente salvos por Cristo y que por medio de misas y de oraciones, es decir, comunicación con los muertos, podemos sacarlos y enviarlos al cielo. Por esta y otras razones creemos que el catolicismo romano no es una institución religiosa cristiana. Y aquí están las evidencias, lamentablemente. Por último, los unicitarios. Esta es una secta que, declarándose cristiana, en su práctica no lo es, pues niegan las enseñanzas bíblicas establecidas por el propio Cristo y llevan a sus seguidores por caminos extraños y extrabíblicos. Sus orígenes podemos ubicarlo a partir del siglo III, cuando algunos rechazan la doctrina de la Trinidad, pero los unicitarios actuales surgen en realidad del pentecostalismo, del cual se separan a comienzos del siglo XIX, quienes también como las sectas del siglo III rechazan la Trinidad y se les puede identificar también como los solo Jesús o modalismo. La base de su doctrina consiste en la creencia de que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos: a modo Padre, a modo Hijo o a modo Espíritu Santo, y no tres personas distintas en un solo Dios, que pueden presentarse o por separados o simultáneamente según su propósito y voluntad. Mateo 3, 16 y 7 nos dice al respecto: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, salió luego del agua, o subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos, Jesús saliendo del agua, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, segunda persona, y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, el Padre, tercera persona, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Una sola persona, tres personas. Ellos enseñan y practican el bautismo solo en el nombre de Jesús e incluso invitan a realizar un nuevo bautismo a quienes se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando es el propio Dios por medio de Cristo quien nos dice en Mateo 28, 19, 20: es el mandato de Jesús a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado el Señor Jesús. Jesús promete estar con ellos siempre hasta el fin del mundo. Cuando Pedro dice bautizar en el nombre de Jesús, es de acuerdo a la costumbre hebrea que requería de una acción fuera mandada o se hiciera en representación de alguien que tuviese una autoridad. Y en este caso ellos eran mandados por la autoridad del Señor Jesús. Por eso que cuando bautizaban, decir que van a bautizar en nombre de Cristo, en esa autoridad. Pero no, eso no significaba que el bautismo no se hubiese hecho en el ritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como él lo había establecido en Mateo.
Los unicitarios creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo, y en una sola persona, que no, esa doctrina no se enseña en los evangelios. Pues bien, por estas y razones ya expresadas, y en base a aquellas evidencias más otras que no nos alcanzamos a exponer, creemos que estas 5 iglesias denominacionales, en cuanto a sus doctrinas, no son cristianas. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y su anfitrión Julio Sean se despide de ustedes. Esto sirvió de edificación para ustedes. Compártanlo, porque es muy útil a que cada vez más cristianos conozcan esta, esta enseñanza bíblica que les acabamos de mostrar. Si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo, porque así usted podrá ingresar a nuestra página, en el cual tenemos ya casi 150 programas, tanto prédicas e enseñanzas similares a esta. Será hasta un próximo programa. Que la paz de Dios, el Padre, y la de su Hijo Jesucristo sea con todos ustedes mediante su Santo Espíritu. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.